Descubrí que mi esposa y mi propio hermano llevaban 3 años planeando robarme $15 millones y huir juntos. En lugar de confrontarlos, dejé que creyeran que su plan funcionaba hasta el último segundo. El día que vendí mi empresa, ellos esperaban un cheque millonario, pero lo único que recibieron fueron unas esposas y 10 años de cárcel. ¿Soy el malo por arruinarles la vida frente a todos? Todo comenzó con un error de redondeo. Así de estúpido fue. Soy dueño de una empresa de logística de transporte pesado, Apex Logistics. Mi hermano menor, Mark, era mi director financiero, CFO. Mi esposa, Sara, era la directora de recursos humanos. Éramos el equipo perfecto, o al menos eso creía yo. La empresa había crecido exponencialmente en la última década y estábamos a punto de cerrar una venta histórica con un conglomerado internacional. Íbamos a recibir $45 millones limpios. 15 para mí, 5 para Mark por sus acciones minoritarias, y el resto para reinversión y liquidación de deudas. Pero una noche, revisando los balances preliminares para la auditoría de compra, noté una discrepancia en la partida de mantenimiento de flota. Eran solo $4.500 en un mes de millones. Normalmente lo habría ignorado, pero algo en el nombre del proveedor me llamó la atención: Servicios Técnicos Orión. No teníamos ningún camión marca Orión. No usábamos software Orión. Entré al servidor central, ese al que Mark juraba que solo él tenía acceso administrativo total, usando una puerta trasera que instalé años atrás cuando configuré la red yo mismo. Al abrir la factura escaneada, el estómago se me cayó a los pies. La dirección de facturación era un apartado postal en un centro comercial a 2 cuadras de nuestra casa. El firmante autorizado no era un mecánico, sino una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware hace 3 años. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Empecé a tirar del hilo. Orión no era mantenimiento. Era una empresa fantasma. Y no eran $4.500. Al revisar el historial de 3 años, encontré cientos de facturas pequeñas, todas por debajo del umbral de alerta automática de $10.000. Sumaban casi $3 millones desviados lentamente. Pero el dinero no fue lo que me rompió. Fue el rastro digital. Al rastrear la IP desde donde se autorizaban los pagos, vi que muchas aprobaciones no venían de la oficina de Mark, sino de la tablet de Sara. Mi esposa. La madre de mi hijo de 5 años, Leo. Sentí una náusea violenta, ácida, que subió por mi garganta. Corrí al baño de mi oficina y vomité hasta que solo quedó bilis. Me lavé la cara con agua helada, mirándome al espejo, viendo a un hombre que acababa de morir por dentro pero que aún tenía que respirar. Tenía que estar seguro. No podía ser un error. Contraté a un investigador forense privado, un tipo llamado Miller que había trabajado para delitos financieros del FBI. Le di acceso físico a la oficina un domingo por la noche. Miller tardó 2 días en darme el informe completo. No solo estaban robando. Estaban construyendo una vida paralela. Encontró correos electrónicos encriptados en una carpeta oculta en el servidor de la empresa. Tienes que leer esto sentado, me dijo Miller, deslizándome una tablet sobre la mesa de una cafetería lejos de la ciudad. Abrí los archivos. Eran conversaciones entre Mark y Sara. Cientos de ellas. El idiota de tu marido no sospecha nada, escribía Mark. Solo aguanta un poco más, amor. Cuando se firme la venta, transferimos la parte grande a las Caimán y nos vamos. Leo se acostumbrará a su nuevo papá, respondía Sara. Leer eso fue como recibir un disparo en el pecho. No solo me robaban. Se acostaban juntos. Se reían de mí. Y lo peor, planeaban llevarse a mi hijo. Habían creado cuentas en las Islas Caimán bajo una estructura corporativa compleja diseñada para absorber no solo los fondos robados, sino desviar mi parte de la venta final mediante una cláusula de responsabilidad de pasivos ocultos que Mark había redactado en el contrato de venta. Planeaban dejarme en la bancarrota, con deudas legales masivas por su fraude, y usar eso para quitarme la custodia de Leo alegando que yo era inestable y financieramente insolvente. Esa noche tuve que volver a casa y cenar con ellos. Mark había venido a revisar los contratos. Verlos sentados en mi mesa, comiendo mi comida, bebiendo mi vino, fue la prueba de actuación más difícil de mi vida. Te ves tenso, cariño, dijo Sara, poniendo una mano sobre mi hombro. Su tacto, que antes me calmaba, ahora se sentía como la piel de una serpiente. ¿Estás preocupado por la venta? Miré a Mark. Estaba cortando un filete con una tranquilidad psicópata. Es mucho dinero, hermano,
dijo Mark, sonriendo con esa mueca que yo siempre interpreté como admiración y ahora veía como burla. Pero no te preocupes, los números son sólidos. Me he asegurado de que todo esté impecable. Apreté el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sí, dije, forzando una sonrisa que sentí como una máscara de yeso. Solo quiero que todo termine. Quiero que empecemos una nueva etapa. Oh, lo haremos, dijo Sara, mirando a Mark a los ojos un segundo más de lo necesario. Una etapa muy diferente. Durante las siguientes 3 semanas, viví en un infierno. Instalé cámaras y micrófonos ocultos en la oficina de Mark y en mi propia casa. Necesitaba pruebas irrefutables para el divorcio y para el caso criminal. Los vi besarse en mi oficina. Los escuché burlarse de mi ropa, de mi forma de hablar, de cómo era demasiado blando para los negocios. Grabé a Mark explicando cómo falsificó las firmas de los auditores externos. Grabé a Sara coordinando con un abogado de familia corrupto para fabricar pruebas de abuso doméstico contra mí para asegurar la custodia completa de Leo. Cada noche, me acostaba al lado de mi enemiga. Escuchaba su respiración y fantaseaba con gritarle, con echarla a la calle. Pero pensaba en Leo. Si actuaba antes de tiempo, ellos tenían el dinero escondido y podían huir. Necesitaba que cometieran el delito federal mayor. Necesitaba que intentaran robar los 15 millones de la venta. El plan de venganza se gestó con la precisión de un reloj suizo. Me reuní en secreto con los compradores, el grupo Helios. Les mostré todo, el fraude, el robo, las pruebas. Estaban horrorizados, pero les ofrecí un trato, compren la empresa, pero bajo mis términos. El día de la firma, el dinero no irá a la cuenta que Mark especificó. Irá a una cuenta custodia controlada por el FBI. Dejen que ellos crean que han ganado hasta el último segundo. El CEO de Helios, un hombre íntegro que odiaba a los ladrones, aceptó ayudarme. Llegó el día de la venta. Era una mañana gris y lluviosa. La sala de conferencias estaba fría. Mark llevaba su mejor traje italiano, revisando papeles con una eficiencia frenética. Sara estaba a su lado, vestida de azul real, proyectando la imagen de la esposa corporativa perfecta. Yo me senté en la cabecera. Bien, caballeros, dijo Mark cuando los ejecutivos de Helios entraron. Todo está en orden. Las transferencias están programadas para ejecutarse simultáneamente con la firma digital. El abogado de Helios asintió. Procedamos. Firmé los documentos. Mi mano no tembló. Mark firmó los suyos con una floritura arrogante. Sara firmó como testigo y oficial de cumplimiento. Hecho, dijo Mark, cerrando su carpeta y mirando su reloj. Las confirmaciones bancarias deberían llegar en 3, 2, 1. Mark miró su teléfono. Frunció el ceño. Actualizó la aplicación del banco. Qué raro, murmuró. No veo la entrada de fondos en la cuenta operativa ni en la cuenta offshore de contingencia. Sara sacó su teléfono discretamente debajo de la mesa. Yo tampoco recibo la notificación, susurró ella, con un tinte de pánico en la voz. Debe ser un retraso en la red Swift, dijo Mark, alzando la voz, tratando de mantener la compostura. ¿Señor Henderson? Se dirigió al CEO de Helios. ¿Hubo algún problema con la transferencia? El CEO de Helios me miró. Yo me puse de pie lentamente. Me abroché el botón del saco y caminé hasta el ventanal que daba a la calle. No hay ningún retraso, Mark, dije sin darme la vuelta. El dinero está exactamente donde debe estar. ¿De qué hablas? Mark se rió, una risa nerviosa y aguda. Deja de jugar, hermano. Tenemos vuelos tenemos planes para celebrar. Me giré y los miré. Dejé caer la fachada de marido tonto y hermano confiado. Dejé que vieran el odio puro y gélido que había estado guardando durante un mes. Sé lo de Servicios Técnicos Orión, Mark. Sé lo de las cuentas en las Islas Caimán. Y sé que tú y mi esposa llevan 3 años acostándose a mis espaldas y planeando secuestrar a mi hijo. El silencio en la sala fue absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler. La cara de Sara perdió todo color, volviéndose de un tono gris ceniza. Mark abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eso es ridículo, tartamudeó Sara, poniéndose de pie. Estás paranoico. Mark, dile algo. Nos está calumniando frente a los compradores. Tengo los videos, Sara, dije suavemente, sacando una unidad USB de mi bolsillo y dejándola caer sobre la mesa de caoba con un golpe seco. Tengo los audios.
Tengo los registros bancarios. Tengo al forense que recuperó los archivos que creyeron haber borrado. Mark intentó lanzarse hacia su laptop, quizás para borrar algo, quizás por puro pánico instintivo. «No te muevas», gritó una voz desde la puerta. Las puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron de golpe. No entraron meseros con champán. Entraron 6 agentes federales con chalecos tácticos, seguidos por 2 oficiales de la policía local. Mark Evans, Sarah Evans, quedan bajo arresto por fraude electrónico, malversación de fondos corporativos, conspiración para cometer lavado de dinero y falsificación de documentos, anunció el agente a cargo, caminando directamente hacia ellos. La reacción de Mark fue patética. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero un agente lo placó contra la pared de cristal. El sonido de su cara golpeando el vidrio fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. «Me tendiste una trampa», gritó Mark mientras le torcían los brazos a la espalda. «Eres mi hermano. Se suponía que eras estúpido». Sarah, por otro lado, rompió a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto de una niña malcriada a la que le han quitado su juguete. «No sabía nada», gritaba mientras una oficial le ponía las esposas. «Él me obligó. Mark me manipuló. Soy la madre de su hijo, no pueden hacerme esto». Me acerqué a ella mientras la policía la escoltaba hacia la salida. Me detuve a un palmo de su cara. «No te preocupes por Leo», le susurré, lo suficientemente alto para que ella y Mark me escucharan. «Él va a estar bien. Le diré que su madre tuvo que irse muy lejos por mucho tiempo. Y cuando sea mayor, le enseñaré quiénes eran realmente sus padres». «Púdrete», chilló ella, escupiéndome en la cara antes de que la oficial la empujara fuera de la sala. Me limpié la saliva con un pañuelo, con calma. Me volví hacia el CEO de Helios y los agentes que quedaban. «Lamento el espectáculo, caballeros. La investigación posterior fue brutal para ellos. Con mis pruebas, la fiscalía no tuvo piedad. Resulta que al intentar robarme a mí, también estaban intentando defraudar a Helios, una corporación con un equipo legal que hace parecer a los tiburones pececillos de colores. Se enfrentaron a cargos federales y estatales. Mark intentó culpar a Sarah, Sarah intentó culpar a Mark. Se destruyeron mutuamente en los interrogatorios, entregando cada cuenta oculta, cada cómplice menor, cada centavo robado con la esperanza de reducir su sentencia. No les funcionó. Hace una semana fue el juicio final. Yo estaba allí, en primera fila. Mark recibió 12 años por ser el autor intelectual. Sarah recibió 8 años. Ambos tienen órdenes de restitución que los dejarán endeudados por el resto de sus vidas. El juez, al ver la evidencia de su plan para incriminarme y quitarme a Leo, me otorgó la custodia completa e irrevocable de mi hijo inmediatamente. Ahora, estoy sentado en la terraza de mi nueva casa. Vendí la empresa, sí, pero conservé mi dignidad y a mi hijo. Leo está jugando en el jardín, ajeno a la toxicidad que eliminé de su vida. A veces me pregunto si fui demasiado cruel. Podría haberlos despedido simplemente. Podría haberlos confrontado en privado y haber evitado el espectáculo policial. Pero luego recuerdo la cena, sus sonrisas falsas, y cómo planeaban dejarme sin nada, pudriéndome en una cárcel emocional mientras ellos gastaban mi dinero en una playa tropical. Ellos querían un final de película. Yo solo me aseguré de escribir el guión. ¿Soy el malo?